Este es el segundo video del curso Violencia de Género y corresponde a la unidad 2. Vamos a hablar en este segmento justamente de algunos tratados internacionales que tienen que ver justo con el tema que estamos abordando el día de hoy. Vamos a hablar de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW por sus siglas en inglés. Esta convención se le conoce también como la Carta de Derechos. Entra en vigor el 3 de septiembre de 1981, de conformidad con el artículo 27, que señala el periodo para poder entrar en vigencia. Es una convención que establece derechos fundamentales para las mujeres. Y aquí estamos hablando que esta convención, fíjense, nos determina, por ejemplo, la definición de la discriminación contra las niñas y mujeres. Nos señala en su artículo segundo las medidas de política pública que se tienen que seguir en torno a las mujeres. El artículo 3, las garantías de derechos humanos y libertades fundamentales. Las medidas en el espacio que se tienen que tomar para evitar justo la discriminación hacia la mujer. Los papeles basados en los estereotipos. También la trata y la prostitución. También nos señala los aspectos de la vida política y pública que se deben de ser observados, la participación en el ámbito internacional, la nacionalidad en su artículo 9, el artículo 10 en la educación respecto a las mujeres, el empleo, el artículo 11, la salud, el artículo 12, que es importante, la vida económica y social en su artículo 13, las niñas y mujeres rurales, el artículo 14, el artículo 15, ¿verdad? Habla de los derechos justos que va a consagrarse a las mujeres, y el artículo 16, el matrimonio y la vida familiar. Del artículo 17 al 22, la creación y función del comité de la CEDAW, que es importantísimo, y el artículo 23 al 30, la implementación de la convención. Son elementos bien importantes estos derechos, pero vamos a destacar algunos elementos fundamentales que la CEDAW trae para los gobiernos justamente y que deben de ser observados. Bien, la CEDAW sintetiza el conjunto de derechos que los estados deben de garantizar a las mujeres en materia civil, política, económica y social. No solamente habla de los derechos en la vida económica, habla de los derechos en materia civil, en materia política y en materia social. Entonces, esta disposición amplía la visión y dice, estos son los derechos que van a tener las mujeres justamente en estos ámbitos fundamentales. También compromete a los estados para que adopten políticas públicas, fíjense, algo fundamental, algo importante, y medidas legislativas enfocadas a las diferentes realidades sociales, económicas, laborales y familiares de la mujer. Voy a repetir esta parte, fíjense, compromete a los estados para que adopten políticas públicas y medidas legislativas enfocadas a diferentes realidades sociales, económicas, laborales, familiares, ¿verdad?, de las mujeres. Esto es, hay mujeres, sí, empoderadas, pero hay mujeres indígenas, hay mujeres pobres, ¿verdad? Hay mujeres, hay ancianas, hay gente con estudio, sin estudio. ¿A qué obliga entonces esta CEDAW? Dice, debes de adaptar las políticas públicas a las diferentes realidades. O sea, no puedes aplicar una misma política pública en la Ciudad de México, en el Estado de México, que en el Estado de Chiapas, por ejemplo, porque son realidades distintas que viven cada una de las mujeres. Si estamos hablando de que son mujeres indígenas, debes de aplicar otra medida pública. Si estamos hablando, ¿verdad?, que son mujeres ancianas, la política pública será diferente. Si estamos hablando que son niñas, la política, tu gobierno, debes de adaptarla, ¿verdad?, y enfocarla justamente a la diferente realidad social. Esto es un elemento importante porque el Estado debe ser
debe estar muy al pendiente de la realidad social que viva justamente las mujeres. Bien, otro elemento importante que habla esta convención de la CEDAW y señala, incluso se establece como un elemento importante que obliga a los estados, ¿verdad?, a erradicar las desigualdades y discriminación que afectan a las mujeres. Obliga, ¿verdad?, a que el Estado erradique las desigualdades y discriminaciones que afectan a la mujer, ¿verdad? Obliga a eliminar, ¿verdad?, entonces, desigualdades, porque las mujeres viven desigualdades. Y algo importante, no es dable decir que todas las mujeres no están empoderadas. Hay mujeres empoderadas realmente, que pueden perfectamente hacer vigentes todos y cada uno de sus derechos, pero hay mujeres que no. Entonces, justo los gobiernos, en este caso el gobierno mexicano, debe de establecer políticas claras para erradicar las desigualdades y la discriminación que afecta a las mujeres. Siguiente elemento importante que señala este instrumento. Fíjense, es el primer instrumento que amplía la responsabilidad estatal a actos que cometen personas privadas, empresas o instituciones no estatales u organizaciones no gubernamentales, ¿verdad? Esto señala que no solamente se debe de observar por parte del Estado esta protección hacia la mujer, sino dice que también cometen personas privadas, empresas, instituciones no estatales, organizaciones no gubernamentales, y va más allá. Esto es un elemento importantísimo que señala esta convención, porque no lo deja solamente en el ámbito gubernamental. También dice que las personas, incluso físicas, o bien también las empresas, deben de observar perfectamente el respeto absoluto hacia la mujer. Y esto, ¿verdad? Fíjense, desde el 3 de septiembre del 81, hablar que las personas físicas y las personas morales, que a veces no son tan morales, pero bueno, que tienen que observar, proteger los derechos de las mujeres, es un gran adelanto, es un enorme adelanto. Por eso, de verdad que esta convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer fue un instrumento que da las bases fundamentales para la protección justamente de la mujer. Bien, y también reconoce el papel de la cultura. Fíjense, el papel de la cultura y las tradiciones en el mantenimiento de la discriminación contra las mujeres, y obliga a los estados a eliminar estereotipos en los roles, ¿verdad?, que juegan los hombres y las mujeres. ¿Qué quiero decirles aquí? ¿Qué está señalando? Que la cultura, las tradiciones, forman elementos importantes para que se discrimine a la mujer, para que se afecte a la mujer. Por supuesto. Fíjense, cuando vamos a poner algunos ejemplos. Voy a lavar mi vehículo a un autolavado que se anuncia y dice promociones, y sale una mujer con poses, o pone ahí la figura de una mujer con poses sugestivas, con bikini. A ver, ¿hay una relación entre el lavado del auto y en este sentido una mujer? No, pero la cultura lo está obligando a que siga siendo tratada como un objeto sexual. Fíjense, hace unos días fuimos, tenemos que comprar algunos accesorios para el baño, y dentro de unos accesorios, ¿verdad?, un boiler,
también había ahí, señalando el boiler, una figura de una silueta femenina. Y esta figura de la silueta femenina señalaba el boiler y establecía los descuentos que se tenían. ¿Qué relación hay de un boiler con la figura femenina que le ponen con poca ropa? Justo es parte de esta cultura. Cuando ustedes van a un taller mecánico, cuando ustedes van justamente a ciertas tiendas de conveniencia, ahí están poniendo figuras de mujeres. Incluso, fíjense algo importante, hay varios periódicos, también aquí en el Estado de México, que ustedes los exprimen y sale sangre, pura nota roja. Pero esos periódicos tienen una particularidad, no sé si han observado. Tienen una persona que sufrió violencia, que está lesionado, que está herido, y de un lado una mujer igual, con poca ropa. Mujer, violencia. Entonces, al que lo ve, se va normalizando la violencia que está viendo en ese periódico. Bien, entonces veamos cómo este elemento que nos señala justamente esta convención es fundamental, ¿verdad? Incluso cuando dicen los hombres son fuertes, son formales, son feos, ¿no? Y las mujeres, pues bueno, pues deben de ser delicadas, deben de ser tiernas. Esto va generando, es parte de esta cultura que estamos observando, ¿no? Cuando se dice incluso mujer al volante, peligro constante. Que estamos realmente, vamos manejando, y a veces el que está manejando mal es un hombre. Y hasta dicen que raro. El problema es que este tipo de comentarios incluso son dentro de las propias o con las mismas mujeres. Las propias mujeres en este sentido, ¿verdad? ¿Cuánta crítica, por ejemplo, hubo cuando se pidieron licencias de paternidad? Es un derecho, es justo, un derecho que debe ser observado dentro de esta igualdad de género. Y les decía, pero la cultura dice, ¿cómo? Es más, fíjense, cuando uno contrata a una empresa para que vayan a hacer el aseo a algún lugar, a alguna casa, y de repente llega un hombre, y este hombre dice, pues bueno, vengo yo porque me mandaron a mí, ¿lo dejaríamos entrar a la casa? O para nosotros revestiría un peligro, y ese peligro reviste porque estamos perfectamente, la cultura nos dice que la mujer es quien debe de realizar estas actividades. Y entonces llega el hombre, pues no le vamos trabajadores domésticos, pues no estamos acostumbrados a ver, estamos acostumbrados a ver trabajadoras domésticas. Y en este sentido, pues bueno, se da justamente esta discriminación, ¿verdad? Hacia las mujeres. Fíjense, había una persona en alguna plática que estábamos realizando y dice, oiga, instructor, yo quisiera comentarle algo. Justamente estoy discriminando a un vecino. Ese vecino se encarga de su casa, todas las actividades domésticas de su casa, va por sus hijos, va temprano a dejar a sus hijos y a su esposa al trabajo, regresa, prepara la comida, realiza todas las actividades en su casa y en la tarde va por la esposa. Entonces hizo buena relación ahí con mi esposo y cuando le habla a mi esposo yo le digo, ahí te habla tu comadre, ahí te habla tu comadrita. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados todavía a mirar de manera diferente, porque la cultura nos absorbe, porque lo que vemos normal, en este sentido la normalidad, es que la mujer esté realizando esas actividades y que el hombre salga a trabajar.
Este es un elemento importante que hay que observar y justo esta convención dice que se debe reorientar, se debe de cambiar justamente los aspectos de cultura, las tradiciones para poder tener pues elementos de igualdad de género y no ser absorbidos justo en este sentido. Siempre, incluso el lenguaje que utilizamos debe ser muy cuidado. Hay un programa que se lanza en Alemania, recuerdo, y fíjense que este programa decía que no midas a la mujer, no midas el valor de la mujer por su vestimenta, y traía cómo determinan los hombres según la vestimenta que traen. Y decía, si la mujer está completamente tapada hasta aquí, es una blusa hasta el cuello, es una mujigata. Si tiene un poquito más abierta la blusa, pues entonces es una mujer aburrida. Pero si esta mujer trae un escote pronunciado, entonces está pidiendo. ¿Cómo a través de la vestimenta generamos nosotros un problema importante para discriminar a la mujer? Pues de ahí el término zorra y zorro, ¿no? El término de zorro es una persona pues indudable que es fuerte, sagaz, y zorra es una prostituta. Los términos incluso juegan un papel ahí importante. Entonces tenemos que desaprender estas tradiciones, esta cultura, para poder dar cabida justamente a la mujer. Entonces, esta convención, compañeras y compañeros de Procuración de Justicia, tenemos que observarla y hacerla valer en nuestro día a día, en nuestro trabajo permanente. Es un instrumento jurídico perfectamente válido, firmado y ratificado por el gobierno mexicano, y por tanto, su contenido es obligación de todas y todos observarlo y aplicarlo. Bien. Hay otro instrumento jurídico fundamental, básico, muy importante para el trabajo que nosotros desempeñamos. Es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Belém do Pará, porque se firma justamente en Brasil, y muchos la conocen como la Convención Belém do Pará. Esta convención, ¿verdad?, interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, también da elementos importantísimos, hay elementos fundamentales para el trabajo que realizan ustedes. Esta convención fue adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, y esta convención también resulta ser obligatoria para todas y todos ustedes en sus distintos términos, pero también obliga, y de manera importante, ¿verdad?, a los estados. Obliga a los estados a generar políticas y a realizar determinadas conductas para poder evitar la violencia contra la mujer. Entonces, señala que la eliminación de la violencia contra la mujer es indispensable para la plena e igualitaria participación en todas las esferas. Una mujer que es discriminada no puede gozar de todos sus derechos, por supuesto. Esta convención Belém do Pará es bien importante. Fíjense, y nos señala incluso ciertos derechos que son fundamentales. Dice que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Esto incluye también el derecho de las mujeres a ser libres de toda forma de discriminación. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce y ejercicio o protección de los derechos humanos y de las libertades consagradas, ¿verdad?, por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos. Este elemento
esta visión cambia perfectamente la estructura, porque entonces señala ahora que la violencia contra la mujer, los derechos de las mujeres deben ser libres de toda forma de discriminación, y entonces dice, toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce y ejercicio de protección de todos sus derechos humanos y libertades consagradas en los instrumentos regionales. Y entonces involucra de manera clara a los derechos humanos. También dice, estos derechos incluyen, entre otros, el derecho a que se respete su vida, el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, el derecho a la libertad y a la seguridad personal. También nos habla del derecho a no ser sometidos a torturas, es elemento importantísimo. Y también el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia, importante. El derecho a la igualdad de protección ante la ley y el derecho a un recurso sencillo, rápido ante tribunales competentes que se amparen contra actos que violen sus derechos. El derecho a la libertad de asociación, el derecho a la libertad de profesar la religión y creencias propias dentro de la ley, el derecho de las mujeres a ser valoradas y educadas, libres de patrones, estereotipos, de comportamientos y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Esto es un elemento importante y aquí vamos a ver cómo lo estamos nosotros asumiendo, cómo estamos asumiendo esta convención. Bien, esta convención define la violencia contra las mujeres y establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y destaca a la violencia como una violación a derechos humanos y a las libertades fundamentales. Esto es importante. Le da el nivel de una violación a derechos humanos, ¿verdad? Dicha violencia. Esto es, ¿verdad? Realmente es un avance fundamental. Imagínense ustedes, en México tenemos todos los servidores públicos que proteger, respetar, garantizar los derechos. Y en este sentido, ¿verdad? Los derechos humanos. Y en este sentido es parte de un derecho humano. También nos dice que debemos actuar con la debida diligencia para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer. La debida diligencia no es nada más poner en práctica la norma, no es solamente observar la norma, ya cumplí con la debida diligencia, no, también implica, ¿verdad?, la sensibilidad, ¿verdad?, y eliminar los prejuicios y estereotipos que tengamos como autoridad dentro de la procuración de justicia. Esto es importante. En el último segmento que vamos a ver, ahí vamos a observar cómo cuando una mujer se presenta a solicitar el apoyo de la procuración de justicia, este apoyo que solicita la mujer es o tiene mucho que ver con el trabajo y la no observancia de esta convención en algunas partes del país. Bien, entonces también dice que se deben de modificar los patrones socioculturales de conductas de hombres y mujeres a fin de contrarrestar y eliminar los prejuicios, costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de la mujer. Esto es importante. Los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres a fin de contrarrestar y eliminar los prejuicios, costumbres y todo tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de la mujer. Un elemento importante, entonces. Desde el famoso azul y el rosa. A ver, es niña, pues le compramos algo rosa porque eso es lo que se va a ver, color rosa porque eso es lo que se va a ver bien para ella. Le compramos, si es niño, le compramos algo azul. Si es niña, el Día de Reyes, le traemos una muñeca. Bien, al principio esa muñeca puede jugar con ella,
pero después esa muñeca chilla y la tiene que estar cargando. Vamos adaptándola, ¿verdad? Para que esta mujer, para que esta niña se vaya preparando para la maternidad. Pero ahora hay muñecas que también hacen sus necesidades y tiene que cambiar a la muñeca. Y también le regalan este tipo de muñecas. Pero también, un jueguito de té, para que se acostumbre a hacer la comida. Este es otro elemento importante que estamos impregnando dentro de estos patrones socioculturales, ¿verdad? De discriminación a la mujer desde su niñez. Si es niño, un balón, ¿verdad? Una pistola, un juego rudo. Si se cae la niña, ay, mi hija, ven, te sobo. Si cae el niño, levántate, los hombres no lloran. Y los hombres no lloran también es un problema de género. Si el hombre quiere llorar, pues ya no llora porque los hombres están acostumbrados a no llorar. Es más, va creciendo el niño y si alguien lo enfrenta y dice, oye, me hiciste esto y lo enfrenta de manera, pues, porque él quiere, fundamentalmente en público, para lesionarlo, para agredirlo, él tiene que responder esa agresión. Porque si se da la vuelta y dice yo no quiero, no se defendió, ¿verdad? Y entonces estamos hablando ahí que se da una clara formación muy distinta a mujeres y a hombres. Calladita, te ves más bonita. Se le dice, ¿no? O bien, el último que llegue a determinado lugar es vieja. ¿Por qué? Porque estamos repitiendo patrones en este sentido. Y no quiere decir por eso que cuando formamos, cuando educamos a nuestros hijos, ¿verdad? Lo hagamos de manera incorrecta, pero sí tenemos que observarlo con claridad. Hay un caso, fíjense, donde un agente del Ministerio Público, en ese momento, un fiscal, se presenta a una persona y dice, oiga, fiscal, ¿qué cree que le dio mucha pena? Yo estaba ahí con el fiscal, estaba en otra área trabajando en ese estado. Y llega el fiscal y le dice, oiga, ¿qué cree que pues quiero platicarle algo? Iba golpeado. A ver, pase, a ver de qué se trata. No, es que quisiera yo hacerlo de manera, pues, un poquito como pues, con todo el sigilo No, dígame. ¿Qué cree que mi esposa me pegó? Se quita el cinturón y le dice, ten, ve y dale una buena friega y después regresas y ya te levanto el acta. Entonces, son cosas que no estamos acostumbrados a observar. Bien, estos son los dos instrumentos más importantes para el respeto absoluto, para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, esta violencia de género. En el siguiente segmento vamos a leer algunos casos. Ahí sí voy a permitir leer algunos casos y algunas jurisprudencias que nos van a ayudar en nuestro día a día. Seguramente estos casos ya los han observado ustedes, pero este segmento que viene será importante. Voy a permitirme ahí sí darle lectura. Muchas gracias por su atención. Ha terminado el segundo video del curso Violencia de Género, correspondiente a la unidad 2. Si ya estás listo, responde tu evaluación.